Buenas tardes, amigos de Globovisión. Nos encontramos en la Asamblea Nacional. Tenemos en nuestras manos el voucher de algunos parlamentarios. Este voucher muestra cómo el diputado Óscar Figuera gana en total, con algunas asignaciones que le hacen, además de su salario, 10.710 bolívares fuertes, es decir, 10 millones de bolívares. Y el sueldo base es 4.506.000 bolívares, o 4.506 bolívares fuertes. Este es el voucher del diputado Óscar Figuera. Él gana, como ustedes pueden ver, además de su sueldo base, 4.285.000 bolívares en gastos de transporte y complemento del parlamentario. Esto es porque es diputado del Estado de Aragua. Justamente me encuentro con el diputado Óscar Figuera para que reaccione, sobre este tema, diputado, porque el presidente ha dicho que un sueldo de 10 millones es excesivo y usted mismo ha criticado un sueldo de 10 millones. Yo quería saber cuál era la reacción que usted tiene al respecto. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que insistimos en el planteamiento de que un sueldo de 10 millones es excesivo. Un sueldo de 10 millones para una persona que vive en la zona o en el estado o en la ciudad donde cumple sus actividades es un sueldo exagerado. Ahora, queda claro en el propio voucher que el sueldo de un diputado son 4.506 bolívares, creo, si mal no recuerdo. Y en general, los diputados y las diputadas, según el estado donde vivan, tienen una asignación para gasto de su estadía en Caracas y transporte desde la región donde vive hasta la ciudad capital donde cumple su función. En el caso particularmente nuestro, de los militantes del Partido Comunista de Venezuela, tenemos que insistir en lo que hemos señalado, y es que el sueldo del diputado del Partido Comunista es del partido y el partido nos establece un sueldo a quienes militamos en nuestra organización. En segundo lugar, afirmar que precisamente partiendo del principio de que los recursos son para el desarrollo de la política, es que nuestros diputados y nuestras diputadas, cuando tenemos que cumplir tareas en distintas regiones del país y no se asignan viáticos a la Asamblea Nacional, los cumplimos, porque nuestra responsabilidad es que el recurso que recibimos sirva para cumplir la tarea política y la tarea social. Los viáticos, ¿no? Normalmente no. Yo podría afirmar que la Comisión Permanente de Desarrollo Social el año pasado sesionó en el estado Lara con una buena presencia de los diputados y las diputadas, y allí no hubo viático. Allí tuvimos incluso que alojarnos en la casa del diputado Honorio Dudamel porque no teníamos los recursos asignados de viáticos para cumplir esa responsabilidad. Hay otras oportunidades en que sí se ha cumplido. Cuando sesionamos la comisión en el estado Bolívar, la Asamblea cubrió los gastos. Cuando sesionamos en el estado Zulia, también lo hizo. Recientemente asistimos a una actividad del Frente Socialista y de otras organizaciones sindicales en el estado Bolívar, donde cubrimos todos los gastos, aunque fuimos en comisión de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. O sea, es importante afirmar que un sueldo de 10 millones de bolívares para el uso de una persona, desde la perspectiva del Partido Comunista, de la perspectiva nuestra, puede considerarse un salario excesivo. O sea, ¿usted considera que usted mismo gana un salario excesivo? Porque si le pagan 10 millones de bolívares en sueldo neto, diputado. No, porque tú mismo lo has visto en el voucher, no es un sueldo neto. El sueldo neto son de 4.506.000 bolívares. El resto de los componentes corresponde a asignaciones necesarias para el parlamentario poder trasladarse de su región y vivir en Caracas, pagar los apartamentos en Caracas, pagar el hotel en Caracas, pagar la movilización del interior hasta Caracas, pagar la alimentación en Caracas, pagar la movilización en la propia Caracas e incluso utilizar recursos para cumplir tareas políticas y tareas sociales inherentes al cargo y que no cubre la Asamblea Nacional. Entonces, pero son cosas distintas. Una persona que gana sueldo mínimo, ese sueldo mínimo lo utiliza para pagar casa, vivienda, transporte y todos los gastos. Y es su sueldo neto. Es decir, usted está cobrando 10 millones de bolívares para pagar su casa, el transporte, los gastos, pero en total son 10 millones, ¿no? No, nosotros estamos, ciertamente, una persona que gana un salario mínimo, en general, tiene que cubrir todas las cosas que tú has señalado. Pero en lo fundamental tendríamos que afirmar que vive muy cerca de la zona donde trabaja. Generalmente vive en la propia ciudad donde trabaja. Generalmente. Hay situaciones que no, pero generalmente se vive en la situación donde se trabaja. Es bueno afirmar además que los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional
lo que corresponde a vacaciones, a aguinaldo, son montos que no están nunca en correspondencia con los que en otros poderes del Estado se cancelan. Si mal no recuerdo, creo que aquí lo más que se cancela en la Asamblea Nacional son 3 meses de aguinaldo, si mal no recuerdo. Y se cancela en base al salario mínimo o al salario básico que tú has señalado, de 4 millones, en este caso, 560.000 bolívares. No en base a un salario integral que tendría en cuenta todos los elementos que tú has señalado. ¿Ves? Aquí está el aguinaldo, diputado, dice Figuera Óscar, que también llegó a nuestras manos, y dice 21 millones de bolívares, 21.709.000 millones de bolívares. El aguinaldo básico es 19 millones de bolívares. ¿Son qué? 3 meses por 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Aquí sí me agarraste de fuera de base, porque nosotros pagamos, estamos hablando en base a un aguinaldo que entendíamos inferior a esta cantidad. Debe ser que son 4 meses o quizás más meses, no se especifica en cuántos meses son. Lo cierto, diputado... No, acuérdate que aquí está diciendo, adelanto 40% del salario básico, aguinaldo 19.907, en verdad que es una cantidad superior a la que yo pensaba. De todas maneras, diputado, ¿cuál es la reflexión final que usted quiere hacer sobre este tema, sobre el tema de los salarios y todo esto? Bueno, la reflexión final en todo caso que tendríamos que hacer es que es necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios públicos, incluyendo los diputados y las diputadas. Si al final llegamos a la conclusión de que estos elementos de asignaciones que se hacen para la movilización, para la estadía en Caracas y para fundamentalmente movilización, estadía y alimentación, son superiores a los que debe recibir un diputado o una diputada, en el caso nuestro, deben ser ajustados, necesariamente. O sea, nosotros no tenemos, en eso no vamos a tener un doble discurso. Se lo pregunto, diputado, porque el presidente dijo que 10 millones era excesivo, así como usted mismo lo dijo, ¿no? Y usted habla de los gastos de representación de los diputados del interior, pero por lo menos aquí tengo el voucher de la diputada Cilia Flores, es la presidenta del Parlamento, y ella gana 2 millones más por gastos de transporte. Aquí está contemplado. En total son 8.600.000 bolívares lo que recibe, cuando el presidente dijo que los diputados lo que ganaban era 4.500.000, ¿no? Ese es el sueldo base, pero en realidad lo que perciben al total, al fin de cuentas, por todos estos gastos adicionales, son 8.625.000 bolívares. ¿Qué puede decir en este caso? ¿Se tiene que revisar también los sueldos de los parlamentarios? Yo creo que hay que revisar en todo caso los sueldos de todo el mundo, pues. de todo lo que se consideran altos funcionarios del Estado. Obviamente, cuando tú haces estas comparaciones del sueldo de los parlamentarios y del salario base de los parlamentarios, con los funcionarios de alto nivel de otros poderes, te conseguirá con que el sueldo básico de los parlamentarios es inferior largamente que al de otros funcionarios del Estado. Y que en todo caso el recurso que recibimos por encima del sueldo básico está referido al cumplimiento de tareas fuera de las regiones donde hemos sido designados parlamentarios y que además están dirigidos a garantizar la actividad del parlamentario o la parlamentaria, que no recibe ni tiene vehículos, que sí lo tienen otros funcionarios del Estado, que no recibe ni tiene asignaciones para pagar teléfonos corporativos, que no recibe recursos para pagar choferes, sino que todo lo que significa esos recursos que recibe deben estar referenciados al cumplimiento de la tarea del parlamentario. Sobre todo la reflexión final en cuanto a que usted, como presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, recibe tantos trabajadores, diputados, que vienen acá a reclamar salarios justos, que se les paguen reivindicaciones laborales. Eso prácticamente es un desfile todos los días, diputado. Sí. No, es que aquí, más que por el problema del salario, aquí atendemos a los trabajadores por el tema del respeto de su derecho a la estabilidad laboral, porque de verdad, lo menos que vienen los trabajadores a reclamar a la Comisión de Desarrollo Social es el tema de salario. Lo fundamental de lo que plantean los trabajadores de la Comisión de Desarrollo Social es el tema de la estabilidad laboral, el tema de la discusión de sus convenciones colectivas, o sea, fundamentalmente derechos colectivos, más que los elementos individuales que tienen que ver con las prestaciones sociales y el salario. Gracias, diputado. Gracias.
Bien, amigos de Globovisión, entonces la información que tenemos a esta hora, el diputado Óscar Figuera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Como les decía, también llegó a nuestras manos el voucher de la diputada Cilia Flores. Ella es, por supuesto, presidenta del Parlamento Nacional. Como ustedes pueden observar, es verdad lo que dijo delante del presidente de la República, que el sueldo parlamentario es de 4.506.000 bolívares. Sin embargo, que no hablaron en esa rueda de prensa, en esa transmisión del canal del Estado con el presidente Chávez, de que los diputados reciben unos gastos parlamentarios de transporte, por lo menos en el caso de la diputada, 2 millones de bolívares adicionales a su salario. Estos 2 millones de bolívares, ella es diputada por Caracas, la diputada Cilia Flores. Otros parlamentarios reciben incluso hasta 6 u 8 millones de bolívares adicionales a los 4 millones que perciben por el sueldo básico de los diputados de la Asamblea Nacional. Parte de lo que tenemos acá desde el Parlamento. Volvemos a los estudios. Adelante.